Vamos a hablar a continuación, como ya es habitual aquí en BTV Noticias, con el politólogo Óscar Botinelli, presidente de Factum. Óscar, buenas noches, un gusto como siempre, bienvenido. Buenas noches, Miguel, ¿qué tal? Bueno, hoy el tema, y obviamente te vamos a pedir tu análisis y tu ayuda profesional, pretende hablar sobre la grieta. ¿Hay grieta en Uruguay? Hay quien dice que tal vez no, pero que ya hay una fisura, y la lógica de la confrontación en estos tiempos de pandemia, la confrontación política, obviamente. ¿A dónde conducen estos enfrentamientos, esto que se llama, o que la Nata le puso el nombre en Argentina de la grieta, Óscar? Bueno, como no soy arquitecto, sino politólogo, no sé distinguir entre una grieta y una fisura, pero sí digamos que Uruguay vive el periodo de mayor confrontación política desde 1984, sobre todo en cuanto a que se mezcla una extensión, un periodo largo de confrontación y una alta intensidad. De repente hubo algún momento puntual con más intensidad, pero con esta extensión y este promedio de intensidad consideramos que es el más alto. Y es lo que los argentinos le están llamando ya, hasta con mayúscula, la grieta, que no es lo habitual en Uruguay. Sí, en Argentina diría que, bueno, ahora se le llamó la grieta, pero Argentina es un país que ha vivido en confrontación política. La no confrontación quizás es la excepción, y lo mismo podemos decir de España, que la confrontación dura es lo habitual. Esto lleva a veces a una reflexión. Siempre se dice que los uruguayos somos muy moderados, y a veces surge la pregunta, ¿somos moderados o reprimidos? Resulta que cuando estalla esto da la impresión que la moderación estaba tapando una olla hirviendo, y apenas se fisura algo, agrieta y estalla. Lo importante es tener claro que no nació de golpe. Si uno rastrea, de unos cuantos años empieza a encontrarse pequeños indicios, luego son más. Uno diría que son crecientes estos indicios. No es que de golpe apareció como apareció la pandemia, ¿no? No, esto ya había una serie de antecedentes. Y el elemento central que hay que tener en cuenta son dos. Primero, esta confrontación genera una lógica. La lógica de la confrontación, como cuando se habla de la lógica de la guerra, la lógica de los enfrentamientos, que hay una acción, una reacción a la reacción, y se entra en una dinámica, ahora que está de moda usar, exponencial, donde cuando no hay alguien, y generalmente alguien muy en el medio, o gente muy que ve el peligro de los distintos lados y se pone a decir, bueno, hay que aplicar un freno y terminar con esto, lleva a situaciones muy conflictivas en la política y en la sociedad. El primer punto de partida, esto lo vivió España en 1977, es, bueno, acá hay que evitar buscar quién empezó, dejar de lado quién fue el que dijo qué. Muchas veces es difícil encontrar el origen. ¿Qué se dijo? ¿Qué dijo cada uno? Es decir, de estas situaciones de confrontación, que no estamos en el momento pico, podría llegar a alcanzarse mucho más si esto no se aminora, es bueno, ¿cuál es el diagnóstico presente y qué se hace hacia el futuro? Si el tema es hacer balance de lo que dijo cada uno y la culpa que tiene cada uno, la experiencia de los distintos países es que es muy difícil salir así. En estos momentos de pandemia, en el juego político, grandes países, por ejemplo, como Alemania, Italia, ¿qué han hecho, por ejemplo, Óscar? Bueno, Alemania, digamos que empezó antes de la pandemia, y la pandemia lo que hizo fue reforzar. Desde las elecciones de 2017 formó un gobierno
de gran coalición, de Großkoalition, como le dicen los alemanes, donde estaban los demócratas cristianos con sus hermanos socialcristianos de Baviera y los socialdemócratas. Los cristianos demócratas y socialcristianos y los socialdemócratas son los partidos más importantes de Alemania, que constituyen una mayoría muy larga del Parlamento. En la pandemia lo que se reforzó es lo siguiente, expliquemos. Alemania es un país federal. Federal quiere decir que el gobierno central, que es un gobierno federal que tiene determinadas competencias, a su vez está asentado en un país dividido en 16 estados, que si bien no son independientes, tienen atribuciones muy fuertes. Y por lo tanto, para encarar la pandemia desde el punto de vista sanitario, sanitario no solo la vacuna o las medidas hospitalarias o médicas, sino también los confinamientos, los cierres, las restricciones de movilidad en Alemania fueron muy duras, muy fuertes, así como las medidas económico-sociales. Si hay grandes confinamientos, toda la pandemia creó problemas económicos y sociales en todo el mundo, y mucho más si hay que hacer confinamiento. Y eso implica respuestas del gobierno. Y ahí, bueno, ese gobierno central de demócratas cristianos, socialcristianos y socialdemócratas tuvo que acordar con los 16 estados federados, los 16 Länder, o la Länder de Alemania, cada uno de los cuales que tiene su gobierno, con su ministro presidente, sus ministros, su gabinete, y donde hay distintas combinaciones, donde muchos de ellos están gobernando los verdes aliados o con demócratas cristianos o con socialdemócratas, también aparecen los liberales en algunos estados. Y bueno, el último gran endurecimiento que fue adoptado por la jefa de gobierno, Angela Merkel, fue a lo largo de un día entero de análisis y discusión con los 16 jefes de gobierno de los 16 estados federados. Es decir, ahí hubo una armonización del sistema político. Italia, después de un 2020 durísimo, recordemos que en Europa donde se detecta el coronavirus, el COVID-19, es en Italia, y donde empieza ya en febrero del año pasado una cantidad asustante de muertos, y una política muy confrontacional a lo largo del 2020. A partir de febrero del 19, del 2021, perdón, de este febrero, se forma un gran gobierno que está respaldado por aproximadamente el 93-94% del Parlamento. Queda solo un partido de derecha, Fratelli d'Italia, la oposición, y un minúsculo partido de izquierda llamado Sinistra Italiana. Todo el resto del sistema, todos los partidos principales, la Lega, el partido Berlusconi, el Cinque Stelle, este movimiento originalmente antisistema, liderado por el humorista Beppe Grillo, el Partido Democrático, que fue el que gobernó hasta las elecciones de 2018, incluso una parte de la izquierda dura, lo que se llama artículo 1, referencia a un artículo de la Constitución. Todo eso, todo ese espectro está dentro del gobierno. Es decir, hay una gran coalición con un economista de fama mundial, que fue el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, como jefe de gobierno, y han terminado con esa confrontación en un gobierno que, más allá de algunas pequeñas chisporroteos, es un gobierno de gran consenso que está llevando adelante la política adelante. Es decir, vemos la primer potencia de la Unión Europea y la tercera, que son Alemania e Italia, jugando a la gran consensualidad del sistema político. Y eso es la antítesis de la grieta, la antítesis de la confrontación y la búsqueda de soluciones entre todos. Si se equivocan todos; si aciertan todos. Y esto baja muchísimo todo lo que puede ser Es muy común la política del gobierno que se trata de.
se nos entrecorta. No sé si me escuchás ahí, Oscar, porque te entrecortó la última frase. Ahora estoy escuchando. Perfecto, perfecto. Sí, pues tengo una conexión un poquito inestable. No, solo la última frase se te había cortado. Te pregunto para el final, es muy común escuchar en estos tiempos que lo urgente desplaza lo importante. Si yo te diría o te pediría un tema estratégico del que no se habla, ¿cuál sería? ¿Cuáles son? Bueno, yo diría que hay dos grandes temas estratégicos. Uno, Uruguay vive una formidable crisis poblacional, una formidable crisis demográfica. No solo somos un país pequeño, somos un país envejecido, sino que este año vamos a tener un récord de muertes precisamente por el impacto del coronavirus y tenemos una tendencia acelerada de pérdida de natalidad, donde en materia de crecimiento poblacional estamos más o menos en línea de empate. Y no hay un gran debate nacional de qué diablo se hace con esta crisis poblacional o crisis demográfica que tiene Uruguay. Y lo otro es lo siguiente, Uruguay nosotros lo definimos como Uruguay un país pequeño y lejano, que está rodeado por dos grandes colosos, lejano del mundo, con una pequeña ventana que mira hacia el Polo Sur, a través de esta inmensidad del Atlántico Austral. Y eso hace que, bueno, un país que es muy pequeño, pequeño en población, pequeño en riqueza en relación a la riqueza del mundo, no es que sea pobre, sino pequeño para la riqueza del mundo y lejano. Bueno, cómo se mueve en el mundo, lo que técnicamente se dice la inserción internacional de Uruguay, es un elemento clave. Recuerdo, lo digo de memoria y pidiendo perdón por la equivocación, hace muchos años oyendo a Jaime Ross, que decía: los uruguayos no somos conscientes de que vivimos en un suburbio del mundo lejos de cualquier avenida. Y eso hace que, bueno, acercarnos a la avenida y acercarnos al mundo es una tarea de país, lo que técnicamente se dice políticas de Estado. ¿Qué es una política de Estado? Que reúna dos condiciones: que tenga un gran consenso nacional, político y social, y que dure mucho en el tiempo. Bueno, estas son las discusiones que están faltando y que son urgentes. Urgentes no solo en tiempos históricos, urgentes, uno diría, en el correr de meses y años, el encarar la crisis poblacional, encarar la inserción internacional del país. Y estoy mencionando dos temas, después se puede hacer una lista de todo otro conjunto de temas, pero dos temas que son muy importantes y que quedan desplazados por un chisporroteo de confrontación sobre temas que en líneas sustantivas son menores. No quiero decir que no haya cosas importantes, pero terminan siendo históricamente menores en relación a desafíos que tiene el país. Oscar Botinelli, como siempre, un gusto, nos reencontramos en cualquier momento. Cómo no, hasta pronto.